Hola, buenos días, Luis, ¿cómo estás? Yo por ahí digo doctor Jorge Sapp y suena abogado, médico, neumonólogo, además médico clínico. Sí. No sé por qué establecemos esa diferencia, ¿no? Como el tipo es especialista, creemos que el tipo deja de ser médico clínico. ¿Nos pasa eso? No, lo que pasa es que el médico clínico es otra especialidad también. Yo tengo los dos títulos de especialista. El médico clínico es otra especialidad. Hay médicos que se dedican a hacer una especialidad exclusivamente y bueno, y dejan de ser clínica general. Y otros no, bueno, otros, a mí me gusta mucho la clínica y por eso sigo haciendo clínica desde siempre. Y o sea, como neumonólogo, bueno, ahora tenés un cargo dentro de la Asociación Nacional, ¿no? Sí, estoy como secretario general de la Asociación Argentina en este momento. Pavada de honor. Estamos trabajando mucho. Estoy muy contento porque a pesar de la pandemia y demás, venimos trabajando muchísimo. Y bueno, y tenemos que seguir trabajando, por suerte. Es un cargo donde el estímulo científico es muy importante y eso da gusto porque los colegas te acompañan mucho, los colegas de todo el país. Estoy en contacto con colegas de todo el país en este momento. Ahora, recién antes de hablar con vos, justo una vecina hablaba de la experiencia que tiene para atender una patología en el hospital público, en el sistema de salud. ¿Hasta dónde la pandemia nos complica para atender otro tipo de afecciones? Y complica mucho. Vos imaginate, por ejemplo, que si la terapia intensiva del hospital está llena y está toda ocupada con pacientes COVID y está toda ocupada con pacientes COVID y con respirador, y bueno, y entra un infarto, por ejemplo, o entra un accidente cerebrovascular, o entra una patología que requiere terapia intensiva, la cosa se complica mucho más. También pasa con otro tipo de patologías que requieren internación, y bueno, si hay pacientes COVID dentro del sistema, la cosa se complica porque se pueden contagiar también. Evidentemente, el sistema de salud en nuestra Argentina lo tenemos bastante complicado. Por ahí hay países que lo tienen más complicado también, porque nosotros la salud pública, si bien en los últimos años ha tenido un deterioro porque no se ha invertido lo que tendría que haberse invertido en salud pública, la realidad es que bueno, hay otros países que lo están pasando mucho peor. Yo creo que la salud pública, así como la educación pública, son dos cosas que son elementales en un país que se quiera decir país serio, ¿no? Y bueno, y en estos casos se demuestra hasta dónde llega la salud pública y que bueno, no hay competencia con la salud privada tampoco, si se tienen que acompañar una con otra. Vivimos en un país donde hay mucha medicina privada también y bueno, la idea es que se compense uno con la otra y se puedan acompañar, que no que estén enfrentados, porque sería ridículo el enfrentamiento, como ha sido ridículo siempre el enfrentamiento entre la salud pública y la salud privada. Son dos cosas totalmente distintas y que van de la mano en un país capitalista. Si vivimos en un país capitalista, tenemos que saber de que vamos a tener medicina pública y medicina privada, y bueno, el Estado tendrá que hacerse cargo de la salud pública como tiene que ser, y la salud privada tendrá sus médicos empresarios que bueno, que lo trabajarán de esa manera. Pero no hay comparación, ni hay ni siquiera un enfrentamiento entre uno y otro. Siempre se acompañan y se compensan uno con el otro. Esa es la realidad. El rol de las obras sociales en relación a la atención médica, ¿cuál es? Bueno, el tema de las obras sociales, se habla mucho últimamente del tema de las obras sociales, sobre todo las obras sociales provinciales. En este momento, las obras sociales provinciales a nivel país están con un deterioro muy importante. Yo le recuerdo a la gente, y me gustaría que lo analice de esta manera, es decir, ¿cuánto aumentó en los últimos 4 o 5 años los insumos médicos, por ejemplo?
cuánto aumentaron el gasto de hotelería, entre comillas, de un sanatorio, y cuánto fueron los aumentos de salarios y los aportes que hacen los afiliados. Entonces es muy difícil. Si yo te digo, por ejemplo, que hubo medicamentos que aumentaron más de un 6.000%, no hubo ningún salario ni aporte de ningún empleado que llegue a esa enormidad de dinero. Entonces evidentemente las obras sociales están de capa caída, digamos, por decirlo de alguna manera, porque los gastos y los insumos han sido enormes. Esa es la realidad. Todas las obras sociales del país, provinciales me refiero, están con un problema muy serio, que es el aumento excesivo de lo que ha sido los insumos médicos, que son en dólares, aparte de muchos, tanto de medicamentos como de otros insumos, prótesis, etcétera. Sí, yo siempre digo, pues claro, ¿cuánto hace de aporte por ejemplo, cuánto aporta un diabético a la obra social, en este caso a los CEF, por ejemplo? ¿Y cuánto sale una jeringa de insulina? ¿Cuánto sale una lapicera de insulina? ¿Cuánto le sale a la obra social? Esa cuentita nada más y ahí te das cuenta del desfasaje que hay. Y no han aumentado, por ejemplo, los valores de la consulta y demás. Ahora, el sistema de obras sociales del sistema de obras sociales privadas, o de Swiss Medical, Samcor, etcétera, ellos tratan de ir compensando ese déficit aumentando la cuota de los afiliados. Que eso también ha sido de forma excesiva en los últimos 4 años del gobierno de Macri, por ejemplo, que le dieron un poquito de vía libre a los aumentos de obras sociales privadas, y bueno, ahí la compensación fue más importante para ellos. Pero evidentemente es muy difícil. El sistema de obras sociales es un sistema que habría que reverlo, me parece a mí, a nivel país y a nivel político. Eso es una opinión mía. Yo creo que un seguro nacional de salud para toda la gente sería mucho más factible, y bueno, y empezar y buscar alternativas a través de eso. Me parece que sería mucho mejor. Pero un seguro médico ya estaríamos hablando. Sí, mi opinión es que el país necesita algo de eso, porque el sistema de obras sociales está, no digo perimido, pero sí la verdad que está destruido. Entonces hay mucha diferencia entre lo que es una obra social provincial sindical y una obra social privada. Entonces el paciente que tiene OSDE o que tiene Swiss Medical, que se puede atender en cualquier lado, y el paciente que tiene una obra social provincial, donde a veces se corta, donde los pagos no existen, donde no hay los aportes del gobierno a veces no están en tiempo y forma. Hay un montón de cosas que van pasando que hacen de que sea distinto y que sea diferente una con otra. Y no tiene por qué ser así si los dos son enfermos y tienen los mismos derechos. Y los dos trabajan y los dos pagan su obra social. Entonces, evidentemente, hay que buscar algo un poquito más, que no sea tan injusto, un poquito más justo, un poquito más coherente. Ahora, yo te preguntaba por o sea, vos lo vas a explicar mejor, ¿no? Yo sé que para la apnea se utiliza determinado, para mí yo le digo equipamiento, ahí me habló gente que utiliza este equipamiento y es un CPAP. CPAP, sí, son CPAP, exacto. CPAP. Sí. Que te llevo al otro terreno, te saco ya de la charla y voy al motivo que te llamaba. ¿Nos podés contar qué es este elemento y esta patología, si es una patología, de dónde viene, cómo nos viene? Bueno, la patología es para tratamiento con el CPAP, ¿no? La patología es el síndrome de apneas del sueño, o síndrome de apneas e hipopneas del sueño. Una apnea es cuando una persona deja de respirar durante unos segundos, que pueden ser de 10, 15, 20, 30, hasta 40, 50 segundos. Ese periodo que pasa sin respirar se llama apnea. Cuando un paciente está durmiendo, muchas veces hace, sobre todo un roncador, muchas veces puede hacer algunos episodios de apnea, sin que esto sea fisiológicamente importante. Te doy un ejemplo: un paciente está roncando y por ahí se puso boca arriba y hace una apnea de unos segundos y enseguida
empieza a respirar normal de nuevo. O sea, y eso pasa una vez por... La apnea es cuando dejo de respirar. Exacto. Si eso pasa una vez por hora, por ejemplo, de sueño, no pasa nada, en realidad no hay ninguna problemática, y lo que habría que ver si es un paciente roncador o una roncopatía, por qué está roncando tanto, si es por obesidad, si es por tabaquismo, si es por otra causa, hipertrofia de las amígdalas, si es por... siempre todo tiene una causa. O sea, evidentemente si es un roncador y hace algunas apneas leves y no tiene un tratamiento, no tiene un diagnóstico, hay que hacer el diagnóstico. Las apneas del sueño es un tema muy importante. ¿Por qué? Y porque el 4% aproximadamente de la población general lo sufre. Es una gran cantidad de gente. Si nosotros suponemos que... 4%. Claro, si nosotros suponemos que en Tierra del Fuego, por ejemplo, tenemos 300.000 habitantes, alrededor de 15.000 personas deben tener apnea. Entonces, estamos hablando de un porcentaje muy importante de la población que tiene apneas del sueño. ¿Se el corrige, porcentaje mundial, ¿Se corrige esta patología? Bueno, esta patología, de acuerdo al diagnóstico, se corrige. O se corrige si el paciente es un obeso, por ejemplo, se lo hace adelgazar, y bueno, y de esa forma muchas veces se corrige. Si el paciente es tabaquista, se lo hace dejar de fumar, y muchas veces se corrige también. Y si no se puede corregir en forma clínica, digamos, o por decirlo de alguna manera, o en forma quirúrgica, porque a veces se requiere alguna cirugía, se lo corrige con un equipo que es el equipo de CPAP. ¿Qué es el CPAP? El CPAP, para que las personas lo entiendan, es cuando uno inspira o mete aire dentro de la vía aérea, hay presión positiva dentro de la vía aérea, es decir, el caño tiende a abrirse. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, cuando uno larga el aire hacia afuera, el caño tiende a cerrarse, porque ahí la presión que era positiva se transforma en presión negativa. Cuando el aire está saliendo, el caño tiende a cerrarse. Muchas veces ese caño colapsa. Entonces, en la respiración siguiente, el paciente trata de hacer fuerza hasta que logra reabrir el caño de vuelta por la presión que tiene de aire, y lo abre de nuevo, y ahí entra el aire de vuelta. Cuando el colapso o la obstrucción de la vía aérea, entre que colapsó y pudo abrirla de nuevo con la respiración siguiente, pasan muchos segundos, ahí hizo la apnea, es decir, no entró aire dentro del cuerpo. ¿Se entendió, más o menos? Perfecto. Bueno, el CPAP lo que hace es mantener la presión de aire positiva dentro de la vía aérea para que la vía aérea no colapse. Entonces, vos con una mascarita nasal o nasobucal, donde el paciente está durmiendo, con esa mascarita, ese aire y esa presión mantiene la vía aérea abierta con presión positiva aún en la expiración. ¿Está? Perfecto. Bueno, entonces eso requiere, por supuesto, requiere de estudios previos, requiere de un estudio que es muy simple, que se puede hacer en el domicilio, que se llama no me sale en este momento, poligrafía, se llama poligrafía, que el paciente le dan un aparatito que se lo lleva a su casa, se acuesta con ese aparatito, y ese aparato lo tiene toda la noche, al otro día se lo lleva a su doctor, y el doctor lo mira en la computadora, y mira la memoria, y mira qué pasó esa noche con su sueño. Y ahí hace el diagnóstico de apneas o de no apneas. Y el CPAP lo que hace es tratar eso. Por supuesto, el paciente que ya empieza con CPAP, que eso hay que regularlo, porque la presión de aire que uno tiene que tener a veces es mayor y a veces es menor. Las presiones se miden en centímetros de agua, te recuerdo, pueden ser de 6 centímetros a 20 centímetros de presión, es decir, las presiones son distintas, entonces es muy difícil, hay que calibrarlo antes y ver qué presión necesita determinado paciente y determinado enfermo. Pero bueno, ese es en la generalidad lo que sucede en el caso de las apneas y en el caso del tratamiento con CPAP. En el caso de un paciente que requiere, por su apnea, hay distintos grados de apnea, por lo que entiendo. Sí, leve, moderada o grave o severa. Si estoy en una apnea grave o severa, sí, ¿cómo se evalúa, cómo este mecanismo que necesito para respirar? Bueno, no, el médico que atendió al paciente, si tiene el diagnóstico y le hizo una poligrafía
y tiene el diagnóstico de síndrome de apneas e hipopneas de grado moderado a severo que requiere tratamiento con CPAP, tiene que hacer la indicación en el momento y tiene que empezar con tratamiento con CPAP lo antes posible. Cuando esto no es así porque la obra social tiene inconvenientes burocráticos para la entrega de ese equipamiento, o cómo la obra social o la prepaga puede tener inconvenientes cuando ya hay un diagnóstico y un estudio que así lo indica. Sí. Se agrava la salud del paciente. Y por supuesto, el cuadro de apneas e hipopneas del sueño de grado severo o grave es grave. Es decir, el paciente hace lo que yo expliqué de las apneas, no hace 1 o 2 apneas por hora, hace 50 o 60 o 70 apneas por hora. Claro, tiene riesgo de vida. Y claro, en ese caso tiene te recuerdo, a ver si lo podemos sintetizar para que la gente un poquito lo entienda. Cuando vos haces una apnea no entra oxígeno a la sangre, se oxigena mal. Lo que hace de que el cerebro del paciente y el corazón del paciente lo sienta en el momento de que está faltando oxígeno. Lo que provoca a nivel cerebral se llama microdespertares. Esos microdespertares es como el cerebro se despierta porque está faltando oxígeno, pero vos no te despertás, el paciente no se despierta. Entonces provoca una serie de situaciones fisiológicas para tratar de compensar ese déficit. Entonces manda mayor circulación de sangre a órganos vitales y deja de mandar sangre a otros órganos. En general, eso trae una situación, cuando es un cuadro crónico y no es tan grave, trae situaciones clínicas muy importantes, como por ejemplo la hipertensión arterial. Un paciente puede tener hipertensión arterial por esto, que es secundaria a las apneas del sueño. Por eso hay que hacer bien un diagnóstico. Y de ahí, bueno, impotencia, trastornos de tipo arterial, de circulatorios y demás, pueden traer y puede provocar un paro cardíaco, así como no, si el cuadro es grave, puede provocarlo. Ahora diste un número que es para tener en cuenta, ¿no? Un 4%, un número elevado. Cuando, caigo a tu consultorio, ¿hay alguna sintomatología que te puede indicar a vos que estoy haciendo apneas? Sí, el cansancio extremo diurno, o que el paciente se quede dormido mientras mira televisión o mientras tiene una charla. Yo tenía un par de pacientes que se quedaban dormidos en el semáforo, por ejemplo. Llegaban con su auto al semáforo en rojo, paraban y ahí se dormían. Y se despertaban con el bocinazo del auto de atrás. Yo tengo un par de pacientes que le pasaba eso. Qué bárbaro, lo cual es peligrosísimo. Claro, pero bueno, el paciente común por ahí no se duerme en esa situación. Eso eran pacientes graves, lo que estoy diciendo. Pero el paciente común por ahí se duerme mirando la tele, o come, almuerza y vos lo ves y está sin charlar unos minutos y se ve que se durmió. Ese paciente seguramente en un 99% de los casos está haciendo apnea del sueño y no se da cuenta. Seguramente muchos oyentes porque aparte yo lo relaciono lo que vos me estás diciendo con el estrés, ¿no? El trabajo en casa, ¿no? ¿Qué le sugerís? ¿Ir a un clínico? ¿Ir directamente al neumonólogo? ¿A quién le sugerís? No, que consulte a su médico de cabecera, porque hay otras situaciones que te pueden provocar cansancio excesivo, por ejemplo el estrés. El estrés, claro. El tema de la pandemia nos ha alterado a todo, y aunque sí, y a la mayoría de la gente le alteró sobre todo el sueño. Es decir, había gente que se acostaba 4, 5, 6 de la mañana y se levantaba después de mediodía, le alteró totalmente el sueño. Pero bueno, cuando ese problema es patológico, es decir, cuando uno se siente demasiado cansado, se siente que se duerme sentado, se siente que algo más está pasando, tiene que ir a su médico de cabecera que le haga estudios, y entre esos estudios se puede pedir una poligrafía para tener el diagnóstico de si hay algún trastorno del sueño. El sueño tiene sus enfermedades propias del sueño y hay que hacer el diagnóstico como cualquier enfermedad. Ay, amigo, volvemos un poco al tema, ¿no? Estamos atravesando la pandemia, estamos todos estresados y hay otro tipo de patologías que tenemos que cuidar. Desde ya. Que tenemos que estar atentos. No dejemos de visitar al médico con la frecuencia, los chequeos. Yo postergué el chequeo, ¿está mal?
Bueno, si el paciente está bien y tiene un estado general bueno y no está sufriendo ninguna patología aguda, en general es recomendable que los controles y chequeos sean derivados un poquito más para adelante. Si la idea es que no te contagies de COVID, podría hacerte un chequeo. Pero ya tenemos un año Ya tenemos un año y vamos a tener unos meses más. Ojalá que sean unos meses más y no más. ¿Qué optimista que sos? Yo sí soy muy optimista con respecto a esto, sí soy optimista porque nunca antes la humanidad tuvo una vacuna tan rápida como la que tuvimos ahora y nunca tuvo una pandemia tan importante como esta. Entonces, evidentemente, las cosas se han hecho bastante bien a pesar de la gran dificultad económica que tienen todos los países. ¿Ya te vacunaste? Sí, a mí me vacunaron y me toca este jueves la segunda dosis. ¿Y ya está? ¿Ya tenés turno? Sí, ya tengo el turno para la segunda dosis, sí. Pues estaba escuchando de que todavía a nivel nación están viendo si sale hoy o en las próximas horas para buscar otra remesa de vacunas y no se sabe la cantidad, por lo que decís. Pero todo el mundo está sufriendo eso. Te recuerdo que España tiene el problema de que no hay vacunas, Estados Unidos mismo tiene el problema de que no hay vacunas, Alemania prohibió la salida de vacunas de su país hasta que no estén vacunada su población. Claro. La Unión Europea pretende que se vacune la Unión Europea antes de que las vacunas que se fabrican dentro de la Unión Europea. Acá hay un tema que es clave. A ver si por ahí lo podemos decir sin que se ofenda a nadie. Es decir, cuando uno está en una pandemia es como estar más o menos en una guerra. Claro. Uno lo tendría que considerar más o menos así. Las cosas en una guerra uno se actúa distinto a nivel social. En este caso tendría que ser más o menos lo mismo. Es decir, tienen prioridad y es prioritaria un montón de otras cosas. Ahora, si nosotros vamos a hacer de esto de una pandemia, a hacer politiquería barata y a tratar de llevar harina a nuestro costal, políticamente hablando, la cosa se traslada a cosas mucho más complicadas. Evidentemente nosotros tenemos un país que está en un deterioro económico muy importante de los últimos años, que se ha agravado con esta pandemia como le ha pasado al resto de los países de la Tierra. O sea, no es que el deterioro económico fue en la Argentina porque gobierna Fernández y porque no es así. Es decir, el deterioro económico está en todos los países, y estoy hablando de los países del primer mundo. Entonces, esto es una afectación donde cada uno de nosotros tendría que poner su granito de arena para tratar de ver cómo hacemos y cómo mejoramos nuestra calidad de vida dentro de una situación de extrema necesidad y de extrema urgencia. Entonces acá hay gente que la está pasando mal, hay gente que la está pasando muy mal y hay gente que no la está pasando tan mal. Bueno, evidentemente tendremos que fijarnos que tenemos que ayudar a la gente que la está pasando mal y muy mal, porque vivimos todos, estamos todos dentro del mismo barco. Entonces es muy difícil si no nos manejamos de esa manera salir socialmente para algo. Yo creo que nos volvemos a equivocar como sociedad constantemente cuando hablamos mal de una vacuna, o cuando hablamos mal de alguien, o cuando decimos que un medicamento sirve sin saberlo. Hemos pasado pero en forma, lo digo en forma con mucha tristeza, porque hemos escuchado inclusive médicos que hablan de medicamentos fabulosos que actúan. Es decir, es una ridiculez tan importante, donde, por ejemplo, de la ivermectina, del ibuprofeno nebulizado, es decir, se han hecho pruebas y perfecto, bueno, pero no hay ninguna evidencia científica que ninguno de esos medicamentos sirva para COVID. No hay ninguna evidencia científica que alguno de esos medicamentos sirva para COVID. Partiendo de esa base, ¿puedo tomar un medicamento? No. A mí me pidió un paciente, por ejemplo, el otro día, que le recetara ivermectina. Yo no le receto ivermectina porque no tiene indicación para recetar ivermectina. Pero bueno, he visto barbaridades con respecto a ese medicamento y a otros, y bueno, yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que el miedo y el pánico, en esto uno tiene que tener las cosas claras y un discurso claro. Por eso pretendo de que los políticos y los médicos y los que dirigen el sistema de salud a nivel nacional y provincial y municipal tengan discursos claros con respecto a la medicación y con respecto a lo que hay que hacer. Para eso hay especialistas que se dedican a eso. Claro, y ahí es donde tenemos la biblioteca dividida,
porque cuando yo escucho la entrevista donde habla el jefe médico del hospital de Ezeiza, diciendo que han recetado y que han utilizado la ivermectina con buenos resultados, la pregunta que me cabe es cómo utilizan este medicamento que, respetando tus palabras, no estaría indicado en este tipo de patologías. No está aprobado por la ANMAT. Primero y principal, no está aprobado por la ANMAT. ¿Pero se vende en la farmacia y es de venta libre? Se vende porque es un antiparasitario, pero no está aprobado por la ANMAT como para tratamiento para COVID. Claro, no está recomendado. No está aprobado por la ANMAT para tratamiento con COVID, para COVID. Está aprobado para una parasitosis, pero no para tratamiento de COVID. Entonces, si el doctor, el director del hospital de Ezeiza está haciendo un trabajo científico con pacientes con ivermectina y con sus médicos, y que es un trabajo científico que él tiene numerosa cantidad de pacientes. Mira, yo te doy un ejemplo. Te digo porque aparte estoy en contacto pleno con la CEPAR, que es la Sociedad de Neumonología de España. La CEPAR está haciendo un trabajo en Madrid con 800 pacientes con COVID con ivermectina, y no pudo sacar conclusiones importantes con respecto a lo que era la ivermectina. Estoy hablando de un total de 800 pacientes, no estoy hablando de 9, como se hizo, por ejemplo, en Córdoba con el ibuprofeno nebulizado. Eran 9 pacientes. No es y un estudio científico serio e importante con pacientes que se hace donde vos tenés que darle un medicamento a un paciente y al paciente de al lado tenés que darle un placebo, y vos tenés que elegir entre a cuál le das placebo y a cuál le das el medicamento que puede llegar a ser bueno según vos, en una epidemia no es tan fácil hacerlo, tiene sus complicaciones inclusive éticas. Así que yo, ante los trabajos científicos que se publican en el mundo entero, soy muy serio, y en esto soy muy serio también. Si vos estás haciendo un trabajo científico, hablá como que estás haciendo un trabajo científico y que lo vas a publicar cuando el trabajo científico termine, no antes. Claro, existe ahí cierto grado de negligencia, ¿no? Y si podés llamarlo de esa manera, es decir, por ahí él está muy contento porque tuvo algún resultado bueno de entrada y lo dice, pero en realidad acá nadie quiere quedar bien con nadie. Me parece, a eso me refería antes con el tema de llevar agua para tu molino. Claro, señor, si usted está haciendo trabajo científico serio, el trabajo científico serio se muestra ante los colegas de todo del país y del mundo, donde uno explica, mire señor, yo logré una cantidad de pacientes, hice un trabajo científico con 1.500 pacientes, a 750 le di el medicamento, a 750 no se los di, y bueno, después saqué los resultados, y acá están los resultados y muestran los resultados. ¿Qué pasó con los que le di un placebo y qué pasó con los que le di el medicamento? Pero eso no puede hacerlo en una pandemia, se hace muy complicado, se hace muy difícil y tenés cuestiones básicamente éticas para hacerlo. Yo conozco gente acá en Ushuaia que ha tomado ivermectina, y la pregunta, yo conozco también. Y la pregunta que le hice fue ¿cómo la tomaste? Sí. Dice, el amigo, el que le sugirió, dijo que tenía que tomarla de determinada manera. Y digo, claro, pero no sabes si estás tomando otra medicación que pueda hacer un cóctel explosivo en tu cuerpo. Te puedo hacer un comentario, yo te voy a contar algo que te vas a reír, o capaz que llorás. Yo tengo una persona conocida que trabaja en el campo, en Entre Ríos. Ajá. Y que la señora tenía que ir al sanatorio porque se había fracturado. Se fracturó en el campo, bueno, él como buen trabajador de campo, la acostó, la entablilló para tratar y tenía que llevarla en el auto al sanatorio del pueblo. Entonces se enteró de que había COVID, había internados por COVID en el sanatorio. Tenía que ir sí o sí porque aparte era una fractura expuesta de peroné, de la pierna derecha. O sea que tenía que ir sí o sí. Entonces él se puso a pensar y él dijo, y él le ponía ivermectina en los novillos, porque en realidad la ivermectina se usa en el reino animal.
Entonces le puso un cuarto de la dosis del novillo a la señora antes de ir antes de llevarla al sanatorio. Bueno, cuando a mí me lo cuentan, porque le preguntaron, che, ¿qué dosis le pusiste? Y yo le calculé, dice, por el tamaño del novillo, lo que pesaba el novillo ya pesa un cuarto de eso. Claro. Entonces, llegamos a esas cosas donde que son medio risueñas, porque son risueñas, pero son peligrosísimas también. Lo que quiso fue protegerla. O sea, claro, exactamente. Se lo vio como un preventivo. Claro, lo vio como un preventivo y bueno, actuó de esa manera. Entonces yo te pregunto, ¿hace bien empezar a divulgar algunas cosas sin un aval científico? No, viejo, seamos serios. Bueno, yo cuando me pasa esto es una colega, la chica, y claro, ella se sintió bien y siente que se curó por la ivermectina. Y yo lo que le pregunto es, ¿cómo sabías que no te dio una COVID leve? Porque vos sabés que yo tengo una nieta de riesgo, tuvo COVID y recién ayer, después de una cantidad de tiempo, se estaba contenta porque le empezó a sentir olor a las cosas. Recién empezó a recuperar el olfato, pero ella pasó todo su COVID haciendo TikTok, jugando con... ¿Me explico? Sí. Ya no te digo ni se enteró, porque el olfato y el gusto lo perdió, pero fue... El único medicamento que está ampliamente probado que sirve para el COVID grave, moderado y grave, es la dexametasona, es el corticoide. Es el único medicamento que está aprobado en todo el mundo que sirve para el COVID moderado y grave. No hay otro medicamento que haya demostrado efectividad para la enfermedad. Si no, sería muy fácil. Todos nos daríamos ivermectina y punto. Y no es así. No, bueno, lo que tenemos que pensar un poquito es, y vuelvo a lo anterior, que hay gente que quiere llevar agua a su molino y hay gente que se quiere llenar de dinero a costillas de los demás. Bueno, empecemos a pensar, ser un poquito más inteligente y ver qué es lo que está pasando con todo esto. Vivimos en una sociedad que está enferma, donde cada uno quiere salvarse por sí solo, y evidentemente en una guerra o en una pandemia o en una enfermedad social no se siente por sí solo nadie, estamos todos en el mismo barco. Jorge, siempre es un placer hablar con vos, sabés cuánto te aprecio. Para mí también es un gusto charlar contigo, y aparte me encanta charlar de muchos temas, así que y de mis temas mucho más todavía.